Bienvenidos de regreso a Tiempos de Cine. Ahora presentaremos la entrevista que le hicimos a Francisco Lombardi el año pasado en el marco del Festival de Cine de Trujillo, donde le preguntamos un poco acerca de su obra, acerca de lo que él opina sobre el cine peruano actual y su comparación con el cine estadounidense. No se desprendan y disfruten. Continuando con Tiempos de Cine en el marco del Festival de Cine de Trujillo, estamos aquí con Francisco Lombardi, director peruano, muy famoso, muy conocido por películas como Bajo la piel, Tinta roja, La boca del lobo, La ciudad y los perros. ¿Cómo estás, Francisco? Queríamos saber un poco sobre tu trayectoria, sobre los premios que has ganado, sobre tu visión, tu óptica del cine, tu propuesta. Y quiero iniciar la entrevista preguntándote ¿cuáles fueron tus inicios en el cine? ¿Cuándo descubriste tu vocación por la cinematografía? Yo descubrí en realidad mi vocación muy chico. Lo descubrí yendo al cine, que me parece que es una primera manera de acercarse al cine, que es yendo al cine y viendo películas. Yo viví en una ciudad pequeña, en Tacna, que era en esos años una ciudad con dos cines, pero una ciudad pequeña donde el único entretenimiento de la gente prácticamente eran los cines. Entonces, desde muy niño fui al cine y yo creo que eso ha sido lo que me marcó, por lo menos inicialmente, ¿no? Después vine a Lima, entré a la revista Hablemos de Cine, que era una revista de esa época. Me junté con gente que tenía una visión ya un poco más profunda del cine, no solamente del hecho de ir a ver una película para entretenerte, sino encontrar un poco la dimensión artística que puede tener el cine. Ello me llevó a estudiar cine en Argentina. Y a partir de ahí, bueno, ya cuando regresé empecé primero haciendo cortometrajes, encontrando la posibilidad de hacer largometrajes. Pero digamos, mi punto de partida fue las tardes y noches que veía películas en los cines de Tacna, ¿no? Yo creo que ese fue el punto de partida. ¿Cuál es tu propuesta cinematográfica? ¿Qué es lo que tú buscas reflejar de la sociedad peruana en tus obras cinematográficas? Digamos, cuando yo hago una película, y creo que esto pasa con bastantes cineastas, no es que tengas tú una propuesta clara de qué cosa es, cuál es la intención, digamos, más directa de lo que tú vas a hacer. Creo que funcionamos primero mucho por intuiciones, porque a lo mejor un hecho, una situación, algo que uno ha leído o algo que uno ha visto, termina por despertar algo, ¿no? Generar una chispa dentro de ti que dice, quiero contar esto, quiero ver cómo lo cuento, hay algo que te inspira, ¿no? Y luego a partir de ahí ya empiezan a manifestarse tus propios mecanismos de creación. A partir un poco de mirar hacia atrás, ¿no? Tratando de hacer un balance que no es, digamos, lo mejor hacerlo uno mismo, sino que lo hagan otros, pero digamos, intentando hacer un balance. Yo creo que mis películas han tenido la voluntad de reflejar de alguna forma la realidad del mundo urbano del Perú. Aun cuando puedo haber hecho alguna película que no ocurriera en las ciudades, como La boca del lobo, por ejemplo, que es una película más bien rural, de todos modos yo diría que gran parte de mi filmografía es un poco el acercamiento a unas determinadas situaciones que han marcado de alguna forma etapas importantes de la situación política peruana. No es, en mi opinión, que puedo estar equivocado, porque finalmente no hay peor testigo de lo que se hace que uno mismo, pero tal vez yo diría que mi cine no es un cine político, sino es un cine que tiene una preocupación social y que a partir de determinados hechos que tienen sí vínculo con la parte política, intenta acercarse a los comportamientos, a las conductas de los seres humanos. O sea, me interesa más, digamos, el universo individual de las personas para que determinen una determinada conducta, más que dar un mensaje o generar un análisis demasiado preciso de algún tema, ¿no? Yo diría que ese es un poco el universo en el cual viven mis películas. Has tratado, bueno, como lo estás diciendo, distintos temas a lo largo de tu obra cinematográfica, como también has retratado, has plasmado el universo de autores peruanos como Jaime Bailey, Mario Vargas Llosa. Podemos verlo en No se lo digas a nadie o en La ciudad de los perros, ¿no? En el caso de No se lo digas a nadie, ¿cómo abordar un tema tan complejo que hasta el momento podemos ver el debate de la unión civil, de la homosexualidad, sobre todo en los jóvenes?
Mira, yo leí el libro de Jaime Bailey en un determinado momento, me pareció un libro, hasta ahora considero que es el libro más interesante que él ha escrito, que fue su primer libro, y me llamó mucho la atención la crudeza y la honestidad con la que estaba escrito el libro, y el desparpajo con que estaba escrito el libro, porque tocaba un tema que, como tú dices, es un tema tabú en el Perú, y era más todavía en los años en que Jaime escribió esto, y olvidé la novela, o sea, la leí, me causó una determinada impresión y dejé de pensar en el tema, pero unos años más tarde un productor español me llamó, había comprado los derechos de la novela para hacer una película y habían estado intentando hacerlo con otros cineastas y no le gustaban mucho, digamos, las propuestas que habían, ni al productor ni tampoco a la autora Bailey. Entonces me llamaron y me pidieron que hiciera una propuesta de adaptación del libro. Cuando yo lo volví a leer el libro, tomé más claramente conciencia de la importancia que tenía hacer una película sobre ese tema y romper un poco algunos prejuicios que podían haber respecto al tema de la homosexualidad, y también a reflexionar un poco sobre las conductas de los padres y de los errores que se pueden cometer a partir de tener una visión completamente equivocada de lo que es el mundo de la homosexualidad, sin que este tema me haya preocupado previamente de una manera especial como para pensar yo en hacer una película sobre esto. Pero a partir de esta propuesta, a partir de la lectura, comprendí que sí valía la pena hacer un esfuerzo por tratar de abrir un poco este debate de las opciones y de la tolerancia que tiene que haber alrededor. Y ese fue un poco el motivo de la película. Aquí en el Festival de Cine vamos a proyectar Tinta Roja, ¿no? Entonces Tinta Roja trata un poco sobre los avatares, las distintas cosas a las que se enfrenta un periodista, sobre todo un practicante de periodismo cuando recién ha ingresado al mundo laboral. ¿Cuál fue el enfoque que se le quiso dar desde un principio a esta película y en el trabajo conjunto con Giovanna Polarolo, ¿no?, en el guión? Una constante de películas mías, de varias, de La ciudad de los perros, de La boca del lobo, de Tinta Roja y de algunas otras, es ese momento en el cual, de Maruja del infierno también, ese momento en el cual el joven, el adolescente, deja de ser el estudiante y tiene que pasar a luchar en el mundo adulto y encontrar un lugar. Eso normalmente produce siempre un fenómeno que es un poco brutal, porque de alguna forma muchas de las ilusiones que uno trae en el sentido de todo lo que uno va a hacer en la vida, de todo lo que uno se proyecta como profesional, como ser humano, de pronto encuentra que hay un mundo hostil cuando uno llega a ese espacio adulto, y que muchas de las cosas que uno creía, muchas de las cosas que uno pensaba no están o no se proyectan de la manera que uno había visto, ¿no? Y así, en las diferentes películas que tratan este tema, que es un poco el fin de la inocencia, que es un poco, yo lo centraría en esos términos. En esos términos se inscribe también Tinta Roja. Tinta Roja es el ingreso al mundo del periodismo de la manera, digamos, más brutal de un joven que lo que quiere es ser escritor y que siente que un paso por el periodismo le sería útil en su formación de escritor. Y se encuentra con un universo completamente diferente al que él había imaginado, un universo donde los niveles de la conducta ética de las personas están completamente fuera de lo que él había pensado, y lo ponen ante dilemas de ese tipo moral continuamente en esta especie de aprendizaje, como digo, brutal, de pasar de esa edad en la cual uno está todavía con muchas ilusiones y de repente se encuentra con un mundo muy duro. El periodismo tiene varias caras, ¿no? Y una de ellas es el periodismo que intenta por encima de todo vender a cualquier precio, y en realidad él entra a un diario en el cual la máxima del diario es vender a cualquier precio, y él entra en ese universo y poco a poco se va contaminando con él y termina prácticamente prisionero de ese universo de falsos valores. Entonces la película lo que intenta es hacer una reflexión alrededor de eso, alrededor de cómo este momento tan importante del paso de la adolescencia a la adultez se ve condicionado por lo que viene a ser el mundo tan distinto que es el mundo de la vida real, el mundo del día a día, el mundo de los adultos. Conversando con Rosana Díaz Costa, la directora de Viaje a Tombuctú, ella nos comentaba de que
por el hecho de que aquí en Perú no hay todavía una industria cinematográfica desarrollada. Los jóvenes, los profesionales que aspiran a ser directores de cine no se deben quedar solamente ahí, no solo en el guión, no solo en la dirección, sino que también deben saber sobre producción y ser una especie de pulpo en la realización cinematográfica. ¿Qué opina usted sobre esto? Debemos saber un poco de todo. El mismo director debe ser también productor de su película y a su vez distribuidor. ¿Cómo se maneja eso en Perú? Hay diferentes, tendencias y maneras de acercarse al cine, de hacer una película y de venderla y distribuirla. En el caso que ha comentado Rosana, es un caso bastante frecuente, en el cual lo ideal es que una persona que va a empezar a hacer cine tenga una idea más o menos cabal de todas las etapas de la realización de una película. Y como además la financiación es uno de los temas más difíciles, es importante que uno tenga cierto mínimo bagaje de ideas sobre el tema de cómo hacer una película y de cómo conseguir un dinero y cómo financiar una película. O sea, lo que ella dice en realidad tiene bastante razón. Nosotros tenemos ahora, a propósito de este tema, una escuela de cine en Lima que estoy dirigiendo yo, EPIC, que precisamente lo que estamos intentando es que esté en todas las áreas, las diferentes áreas, y que la persona que salga, digamos, de la escuela tenga más o menos claro desde temas de sonido, mezcla de sonido, edición, tanto como de director, que es lo que normalmente aspiran a hacer la mayor parte, ¿no? Entonces, que cuando se enfrente a los momentos técnicamente más complicados, tenga las respuestas y que no... yo lo cuento, yo lo vivo esto, porque cuando yo hice mi primera película, yo había estudiado en una escuela, en una buena escuela en Argentina, pero que le daba mucha importancia al tema de la realización y de la dirección y la dirección de actores, y poco a la parte técnica. Entonces, cuando yo hice mi primera película, trajimos un director de fotografía de Venezuela y un director de sonido de Argentina. Y continuamente yo planteaba determinado tipo de tomas y me decían, no, eso no se puede hacer, no tenemos luces suficientes, la cámara no puede hacer tal movimiento, o el de sonido me decía, tiene que hablar más fuerte porque no tengo micros que puedan acercarse, etc. O sea, me daban una serie de comentarios técnicos que yo no sabía muy bien cómo contradecir. Entonces, lo que me gustaría a mí, por eso hemos hecho EPIC y la escuela esta de cine, para que el alumno que salga tenga los argumentos como para que cuando esté con su comando técnico sepa exactamente qué decir y tener respuestas a todo lo que él quiere hacer y cómo hacerlo. Ahora, EPIC nace como una iniciativa, se podría decir, de contrarrestar esta insuficiencia de profesionales del cine en el Perú, y también incluso se podría decir que EPIC nace para realizar, llevar a cabo una verdadera industria cinematográfica de aquí a unos años. La idea con la cual hemos hecho fundamentalmente es porque me convocaron unas personas que tenían interés en evaluar el tema de una escuela, y a mí me pareció que lo que yo había vivido, porque cuando yo terminé el colegio y entré a la universidad, me di cuenta que yo lo que quería era hacer películas, y lo que quería era estudiar para ver cómo era que se hacían las películas, y no había en el Perú un lugar para hacerlo. Y luego comprobé que 20, 25 años después la situación sigue igual. O sea, había escuelas de comunicaciones que son más amplias, que abarcan una serie de otros ámbitos, pero una escuela específicamente de cine no había. De eso me animó a ponerme un poco en la camisa de lo que yo había sentido, ¿no? Que había tenido que irme al extranjero para poder estudiar cine, y hubo la oportunidad de formar cineastas de la manera en que a mí me hubiera gustado que me formaran a mí. Yo diría que ese es el punto básico de interés que me movió a mí a apoyar el tema. A complementar lo artístico con lo técnico. Así es. Ahora, con respecto a la posible ley de cine, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuáles son los puntos más importantes? ¿Y por qué ha sido rechazada por tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Economía, ¿no? ¿Cuál es el meollo del asunto? Bueno, este es un tema muy, muy serio. Lo que ha pasado esta semana ha sido un golpe muy duro para el cine peruano. Nosotros, dentro de las diferentes asociaciones de gremios que hay en el Perú en cine, estamos vertebrando una campaña de prensa y una campaña de publicidad en general, en la cual vamos a explicar a la comunidad y a la clase política nuestra decepción sobre lo que ha ocurrido, y vamos a emprender una lucha para tratar de nuevamente sensibilizar al gobierno para que este proyecto salga adelante. Lo que puedo decir en pocas palabras es que lo que se ha rechazado es un proyecto
que ha sustituido al proyecto anterior que teníamos los cineastas a pedido del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura nos convocó hace 3 años a hacer un proyecto de un fondo cinematográfico, porque en realidad de lo que se trata es de tener un fondo cinematográfico que ayude a financiar películas en el Perú. Ese fondo se iba a generar fundamentalmente por el impuesto que actualmente se paga en los cines, que es un impuesto municipal que en realidad ya no tiene ningún sentido para la municipalidad, porque fundamentalmente en otros tiempos las municipalidades tenían un accionar muy específico en los cines. Habían agentes municipales en los cines hace 15, 20 años y por eso se hizo el impuesto, porque había una participación municipal que iba desde el control de las colas en los cines hasta la revisión de las butacas y de los baños, cosas que hoy día no existen. Entonces, la idea es, a partir de ese impuesto, hacer un fondo que permita generar más películas en el Perú. El Ministerio de Cultura nos convocó para este proyecto. Hemos trabajado 3 años dentro del Ministerio de Cultura. Hemos renunciado a una serie de cosas para poder tener una ley consensuada, y cuando el proyecto está listo para ser presentado nos comunican que el Ministerio de Economía se opone al proyecto. Entonces nos ha parecido una total falta de respeto a la comunidad de cineastas, porque nos han hecho trabajar 3 años en una cosa que ellos mismos nos convocan y que ahora ellos mismos lo desconvocan. Ese es el motivo por el cual hay tanta mortificación en el gremio. ¿Y cuáles son las ventajas o qué se ganaría, sobre todo para los cineastas que recién están empezando, si es que esta ley se hubiese aprobado? Lo que pasa es que actualmente, digamos, los concursos cinematográficos que tenemos, por ejemplo, en el caso de largometrajes, de 45 o 50 proyectos de largometrajes que se presentan al Ministerio de Cultura, solamente hay 6 premios. Entonces, claro, se queda un enorme porcentaje de chicos, cineastas, profesionales, en fin, lo que fuera, se quedan sin poder hacer cine. No digamos que todos los proyectos se deben realizar, pero sí los mejores, y muchas veces los mejores no alcanzan a estar dentro de estos 6. Luego hay otros proyectos menores, hay otros concursos menores dentro de esto, pero lo principal, que es hacer películas de largometraje, está muy restringido porque el nivel de dinero que tiene el Ministerio de Cultura para otorgar a los premios es bajo. Entonces justamente se quiere un fondo para que en lugar de entregar 6 premios se puedan entregar 10, 12, 14, de acuerdo a la calidad de proyectos que sea, y sean más películas en el Perú. A continuación, después de la pausa, volveremos con más de esta entrevista a Francisco Lombardi en el marco del Festival de Cine de Trujillo, edición 2014.